Pensamos que ser conciencia es mostrar a los demás una faceta de nosotros muy espiritual, hablar de una forma muy concreta, con unos términos muy profundos, y no tiene absolutamente nada que ver. Si rechazamos en la parte que consideramos mala de nosotros mismos, ya estamos rechazando en una parte la conciencia, porque la conciencia lo abarca absolutamente todo, no rechaza nada. La experiencia humana ya es espiritual en sí. Ahora hay muchas corrientes que lo que buscan es mostrar lo que es la conciencia, muchas veces incluso con el vocabulario, diciendo palabras que suenen muy bonitas o muy espirituales, y eso no tiene nada que ver con la conciencia. Podemos ser conciencia expresándonos de una forma incluso a veces vulgar, podría sonar incluso a veces de una forma vulgar, pero no estamos pensando en ser vulgares, simplemente nos estamos dejando ser. Y en esa expresión de lo que somos, pues ya no ponemos ese filtro de decir lo más adecuado, sino simplemente nos expresamos tal cual somos. Entonces, no tenemos que buscar un canon de lo que es la conciencia, no tenemos que decir que somos seres de luz, porque ya lo somos aunque no lo digamos. No tenemos que estar expresando constantemente o diciendo constantemente lo que ya somos, simplemente tenemos que dejarnos ser. Es que nos complicamos muchísimo la vida pensando que tenemos que actuar de una forma concreta y al final lo único que conseguimos es cargarnos la mochila de más dogmas. Cuando la conciencia no entiende de dogmas, no entiende de normas, simplemente sale, se expresa. Buscamos maestros o personas que nos guíen para saber qué es eso de la conciencia, cuando es algo tan íntimo que nadie externo a ti te lo puede decir. Es algo que ya te puedes responder tú a ti mismo simplemente viviendo la vida. Es imposible llegar a ser desde la creencia. Es decir, es imposible ser nosotros mismos desde el camino que alguien me dicte. Es imposible llegar a ser yo mismo cuando únicamente yo, desde mi acción, sabré quién soy cuando la ponga en práctica. Si creo que ser mi esencia es algo que me inhiba a experimentar emociones negativas, estoy rechazando una parte de mí. Estoy rechazando vivir la experiencia humana de mis emociones. Ser yo mismo no está reñido con seguir siendo mi ego. Yo puedo ser mi esencia teniendo una personalidad aprendida que sigue manifestándose. La clave no es que no se manifieste, sino que crea que soy ese efecto de mi vida que ya pasó. Tenemos que olvidarnos de tantos términos y simplemente vivir la vida, porque si rechazamos esa parte terrenal, ya estamos rechazando una parte de nosotros, ya estamos rechazando la conciencia. Cuanto más espiritual quieras ser en tu vida, menos tú estás siendo, menos esencia estás siendo, porque la esencia no entiende de conceptos espirituales. Eso lo ha creado la mente del miedo de la persona que quiere ser mejor de lo que es, porque no acepta su propia esencia. Por lo tanto, ¿tú qué decides? ¿Ser tú mismo o ser una imagen de ti que los demás vean como un ejemplo a seguir? Llega el momento de que dejes de ser el eterno aprendiz y de que comiences simplemente a vivir la vida. De hecho, está muy de moda decir que estamos aquí para aprender. Si nos apropiamos de ese concepto, vamos a ser los eternos aprendices de la vida y nunca vamos a tomar responsabilidad de la misma. La conciencia no entiende realmente de bueno o de malo, no entiende de inferior o de superior, no entiende de conceptos, de espiritualidad. Queremos ser personas espirituales, pero la propia vida humana ya es espiritual en sí, la propia experiencia humana es espiritual en sí. Entonces no tenemos que coger conceptos que expresen nuestra propia espiritualidad, porque en la propia vida ya estamos expresando esa espiritualidad. La necesidad de lo positivo en tu vida, la necesidad de tener amor, la necesidad de ayudar, de ser espiritual, realmente es control. La ausencia del autocontrol es la sabiduría de mi ser. Es el poder de ser espontáneo. Es mi esencia en espontaneidad. ¿Crees que la espiritualidad es comportarse como un ser bueno y positivo? ¿Un ser de luz? ¿Qué es ser oscuro? La práctica del espíritu, tu esencia, solo se manifiesta cuando te dejas ser.
Desde el control y la imitación de ser espiritual, únicamente hay la práctica de tu ego, egoísmo. Es creer que tengo que ser un personaje porque ser yo no es suficiente. Es menospreciar mi esencia, mi espíritu, que está en todo lo que soy y me rodea, sin distinción mental ni emocional del bien y del mal. Anteponemos lo que creemos que es el bien, sin darnos cuenta de que la pureza del ser se expresa en la espontaneidad. Porque nada es más espiritual que ser humano en el juego de la vida. La ignorancia de lo trascendental es la sabiduría de lo esencial. Simplemente sé el sabio ignorante de tu vida. Vive siempre.